gobernadora doña Magali Tabar de Goico, amigo y hermano viceministro de Administrativo y Financiero, Yamel Valera, a todos los presentes, en nombre del comité organizador de Expo Ceibo 2023 y de la Fundación para el Desarrollo del Ceibo, le damos la más cordial bienvenida a esta magistral conferencia que dictará el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Pavel Isa Contreras. Señores, buenas tardes a todos y a todas. El estar aquí en mi tierra, en mi pueblo, en un evento de esta trascendencia, de esta magnitud, pues me hace sentir muy honrado y más de tocarme el turno de presentar al conferencista de la tarde, quien además es mi jefe allá en el Ministerio de Economía. Para mí es un desafío presentarlo. Pero antes de hacer esa presentación, quiero compartir una reflexión. Y tiene que ver con nuestro destino, con nuestra ciudad del Ceibo, con nuestra provincia del Ceibo, el municipio del Ceibo, conjuntamente con el municipio de Miches. Nosotros tenemos décadas escuchando que el Ceibo prácticamente era sinónimo de pobreza. Recuerdo que en las décadas del 90 y todo lo que tiene este siglo, uno de los atributos que se le indilgaba al Ceibo era que era la segunda provincia más pobre del país, y eso hizo que nosotros como ceibanos abrigáramos en nuestra mente de que ciertamente ese era como nuestro destino, el ser pobre. Resulta que por muchos años he estado indagando, investigando la realidad socioeconómica del Ceibo y me he dado cuenta que el Ceibo es un lugar de un enorme potencial. Recuerdo que a principios de siglo, específicamente en el 2001, hice mi primera investigación sobre el potencial turístico de la provincia del Ceibo, y ahí me di cuenta yo lo que habría de venir al Ceibo. Y 20 años después se está desarrollando uno de los polos turísticos de mayor éxito que va a tener la República Dominicana aquí en Miches. Y eso se debe al potencial que tiene nuestra provincia. Además de eso, el potencial que tenemos con el sector agropecuario y otros sectores de no menos importancia. Y para esta ocasión, qué bueno que viene a hablarnos a nosotros de lo que es la radiografía del Ceibo, y quien va a disertar esta conferencia ha indicado de manera magistral lo que debe de ser los atributos del Ceibo a partir de lo que está aconteciendo en nuestra provincia, y es que el Ceibo es la economía emergente. Y es algo donde yo invito a todos los ceibanos y ceibanas a que nosotros ya saquemos de nuestra mente y de nuestro léxico de que el Ceibo es sinónimo de pobreza y lo sustituyamos de que el Ceibo es la economía emergente. Y ese es un paso trascendental porque nos va a situar a nosotros y nos va a poner a nosotros en perspectiva hacia el futuro y el presente, y nos va a obligar a nosotros entonces a tener una mejor actitud de cara al futuro. Pues esta tarde, precisamente, la persona que voy a presentar nos va a hablar del futuro y el presente del Ceibo, de lo que como economía, cuál es el potencial que tiene la provincia del Ceibo. El disertante es economista como carrera de profesión, profesor universitario en materia económica también en la Universidad INTEC,
trabajó por muchos años en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el PNUD, específicamente en la Oficina de Desarrollo Humano. Desarrolló una gran labor de investigador y también es doctor en medicina, graduado en la Universidad de Massachusetts, en los Estados Unidos, en economía. Y en la actualidad se desempeña como el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de nuestro país. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro ministro Pavel Isa Contreras. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Yamel, por esa introducción, esa presentación. Señora gobernadora, un gran placer estar en su tierra. Señor Aquiles, presidente de la Fundación para el Desarrollo del Ceibo y del comité organizador de esta Expo Ceibo 2023, amigo y viceministro administrativo y financiero Yamel Valera, que es el que quienes nos dicen hasta dónde, cuáles son los límites de nuestro ministerio en términos financieros para hacer las cosas que el ministerio está llamado, a hacer las tareas que el ministerio está llamada a desarrollar. Bueno, vamos a entrar en materia. Como dice el título de la presentación, el Ceibo, radiografía de una economía emergente, yo quiero que esa idea quede fijada en su mente. Porque yo en verdad estoy convencido de que se trata de una economía emergente. Significa que se trata de una economía que ya agarró tracción y que apunta a que va a acelerar su proceso de crecimiento económico y de desarrollo. La pregunta no es si está cambiando y si va a cambiar y va a crecer y va a desarrollarse. La pregunta, más bien, eso lo va a lograr. La pregunta es si lo vamos a hacer bien, suficientemente bien, o no lo vamos a hacer lo suficientemente bien. Esa es la pregunta. ¿Y cómo y hasta dónde va a poder llegar? Ese es el desafío. La economía del Ceibo, no tengo ninguna duda, está cambiando, está ganando tracción, está ganando fuerza. La pregunta es hasta dónde va a llegar y cuál va a ser el resultado concreto en la calidad de vida de la gente. ¿Cuánto va a mejorar? ¿Y cuál va a ser el impacto en el medio ambiente? Ese es lo que tenemos que trabajar. La presentación va a tener estas 6 partes. Primero, vamos a discutir lo conocido, como dice ahí, lo que todo el mundo conoce, que es un panorama un poco triste, ¿ya? Definitivamente. Ahora vamos a hablar un poquito, después vamos a pasar a algo que es menos conocido, que es la cuestión de la vulnerabilidad climática de la provincia. Luego nos vamos a mover a explicar por qué lo conocido. Si lo conocido es que el Ceibo es una de las provincias con peores condiciones de vida. Ahora, en el punto 3, lo que vamos a ver por qué eso es así. Tenemos que tener un diagnóstico. ¿Por qué ha sido así? Se trata de una economía poco diversificada y de baja productividad. Esa es la esencia. Sin embargo, no se trata de una economía estática. A veces se puede tener la idea desde fuera de que esta economía siempre ha sido así, o ha sido un tipo de economía. Y realmente no, la economía del Ceibo ha cambiado a lo largo del tiempo. Y la está conduciendo en este momento, si bien tomando mucho más tiempo del que hubiésemos querido, la está conduciendo a un sendero de crecimiento. Y luego nos vamos a mover a, bueno, cuáles son las bases y los desafíos de esta nueva economía que está emergiendo. Y por último, ¿qué hay que hacer para acelerar el tránsito, pero al mismo tiempo lograr que esa transformación impacte a la gente, beneficie a la gente y lo haga protegiendo el medio ambiente, que al final es beneficiar a la gente? Porque no hacemos nada creciendo, desarrollando, encontrando empleos y teniendo dinero en el bolsillo si al mismo tiempo destruimos todo nuestro entorno y las riquezas naturales que nos rodean, porque eso significa agotar el agua, agotar los bosques, agotar los recursos mismos que deben ser el sustento de esta economía. Bien, ¿qué es lo conocido? Y me disculpan que tengamos que transitar por ese camino, de ver los problemas. Lo conocido es primero que hay una baja calidad de vida en la provincia.
Y estos son datos tan recientes como de 2022. Lo que está diciendo acá es que el Ceibo, esto es un gráfico que muestra 4 tipos de datos. El porcentaje de hogares con condiciones socioeconómicas bajas o muy bajas, que es este primer bloque. El segundo bloque es los hogares con acceso a servicios básicos. El tercer bloque es hogares en hacinamiento, es decir, mucha gente viviendo en un espacio muy reducido. Entonces, lo que dice este gráfico es que el Ceibo es la provincia con una mayor proporción de hogares en condición socioeconómica baja y muy baja con respecto a las otras 2 provincias de la región, que son la Altagracia y la Romana, pero también respecto al nivel nacional. Es decir, casi el 56% de la población del Ceibo vive en condiciones, está en una condición socioeconómica baja o muy baja. Al mismo tiempo, comparado con, por ejemplo, el nivel nacional, que es 31%. Luego, estamos hablando de casi el doble de población. Hogares con acceso a servicios básicos. El 44%, casi 45% de la población del Ceibo tiene acceso a servicios básicos, comparado con el nivel nacional, que es 53%. Y es menor que la Romana, que tiene 54%, aunque es un poco mayor que en la Altagracia. Y luego, hogares en hacinamiento, sí, ahí no está tan mal la provincia, que tiene casi un 25% de la población viviendo en condiciones de hacinamiento. Luego, en educación, ¿qué tenemos? También tenemos indicadores problemáticos. Cuando pensamos en la tasa neta de matriculación en el nivel secundario, la tasa de matriculación en el nivel secundario tiene la menor proporción de población. ¿Qué significa la tasa neta? Significa la población que se supone que está en edad para estar en secundaria y que efectivamente está atendiendo a la educación secundaria, está matriculado y está asistiendo al nivel secundario. Es un 57%. A nivel nacional es casi un 70%. Es decir, es más bajo que al nivel nacional, pero también es más bajo que en las otras 2 provincias vecinas de la región. El porcentaje de población que culmina el nivel primario también es una proporción más baja que en las otras 2 provincias de la región. 46% de los niños y niñas entre 0 y 13 años culminan el nivel primario, comparado con 52% en la Altagracia, 50% en la Romana y al nivel nacional un 58%. Que culminan cuando se supone que debe culminar, en la edad que debe culminar. Se trata de una baja proporción. En el nivel secundario, en la Romana, en el Ceibo, apenas un 14% de la población con la edad adecuada termina el nivel secundario. En la Altagracia es un 23%, en la Romana un 27% casi, y a nivel nacional casi un 28%. Ahí tenemos problemas en todo el país. Es decir, hay una alta proporción, una altísima proporción de la población que está en el nivel, que teniendo edad para haber culminado el nivel secundario, o no lo culmina o no lo ha culminado. O no está en la escuela o no lo ha terminado. Y eso es porque la deserción escolar. O sea, los muchachos y las muchachas abandonan la escuela. Especialmente los muchachos, que son los que más abandonan la escuela. Tenemos un problema allí. Y también esta es la población alfabetizada. Tenemos en el Ceibo la menor proporción de población comparado con las otras 2 provincias. Cerca del 90% de la población en el Ceibo está alfabetizada, de población de 15 años y más, comparado con 95% en la región. ¿No? Yo creo que estos son indicadores que indican que tenemos un desafío educativo, es decir, bajo nivel socioeconómico en la provincia, donde una enorme parte de la población, indicadores de educación rezagados respecto a la región y respecto al país. También en salud tenemos importantes problemas. Este es el bajo peso al nacer. Por cada 100, bajo peso al nacer, cuando los niños y las niñas nacen, se pesan. ¿Qué proporción de ellos tienen un bajo peso? En el Ceibo, casi un 16% de ellos, comparado con la Altagracia, que es un 9, casi un 9. En la Romana, casi un 8. Y a nivel nacional, un 9%. La desnutrición crónica, es decir, niños y niñas que tienen
con una alimentación insuficiente y que tienen una baja estatura para la edad, en el Ceibo es de 8%. No, se parece bastante al resto del país y al resto de la región. Pero miren la tasa de mortalidad materna. Es decir, las mujeres que mueren por razones asociadas al parto. Es la proporción notablemente más alta, una proporción notablemente más alta que en la Altagracia, que en la Romana y que en el nivel nacional. La tasa de mortalidad infantil, sin embargo, es más baja, ¿no? El porcentaje de mujeres que han utilizado algún método anticonceptivo también está, no hay problemas. Y tampoco hay problemas en términos del personal médico por cada 100.000 habitantes comparado con el resto nacional. Pero tenemos estos indicadores de bajo peso al nacer y tasa de mortalidad materna que son bastante preocupantes respecto al resto del país y al resto de la región, a las otras dos provincias de la región Yuma. En el Ceibo también tenemos problemas de empleo. Los empleos son precarios. Es un problema nacional, pero es particularmente severo en el Ceibo. Por ejemplo, el número de personas ocupadas, perdón, el porcentaje de población en edad de trabajar que está ocupado es más bajo que en la región. Fíjense cómo está en 65.8%, mientras que en la Altagracia y en la Romana está por encima de 70%. El desempleo no es particularmente severo en la Altagracia. Tiene una proporción de ninis, es decir, de población joven que ni estudia ni trabaja, que es similar al promedio nacional, aunque más bajo que en la Altagracia y que en la Romana. Pero fíjense cómo los empleos en manufacturas son bajos, los empleos en industria también son bajos, aunque no son particularmente bajos. Y fíjense cómo ocupados en otros servicios, es más, normalmente en el país hay una alta proporción de población que está ocupada en servicios, que si en el comercio, que en fin, en un conjunto de servicios. Fíjense cómo en el Ceibo es bastante más bajo, mientras que en agropecuaria es mucho más alto que en el resto de la región y que en el resto del país. O sea que estamos hablando de empleos en mucho, con una proporción en agropecuaria, en agricultura que es relativamente pobre. Entonces cuando uno un poco saca balance de todo, uno ve fortalezas y oportunidades. ¿Qué cosas buenas estamos viendo? Que la razón de estudiantes por docente es 15% inferior al promedio nacional. Es decir que las aulas no están sobrecargadas. Eso es positivo. Segundo, que tenemos una tasa de mortalidad infantil inferior al promedio nacional. Que las tasas de morbilidad, eso significa la frecuencia de las enfermedades en el Ceibo, como dengue y leptospirosis, es relativamente baja. Y hay una alta proporción de médicos por cada 100.000 habitantes. No es que están, comparado con el resto del país, no es que faltan médicos. Y cuando uno calcula entre 2010 y 2021, el Ceibo fue una de las provincias con mayor reducción del porcentaje en hacinamiento, es decir, se redujo bastante la proporción de población viviendo en hacinamiento. Sin embargo, hay un conjunto de otros problemas. Por ejemplo, el 56% de los hogares se encuentran, como dije antes, en condiciones socioeconómicas bajas o muy bajas. 25, casi 24, más de 24% por encima del promedio nacional. Solo el 14% de la población ha culminado el nivel secundario. Y eso, las consecuencias de no culminar la educación secundaria son terribles, ¿no? Porque es cuando la población culmina la secundaria y continúa algún nivel de estudios posterior a la secundaria, cuando los ingresos empiezan a subir. Es ahí donde empiezan a subir. Y en la medida en que la población no logra completar secundaria, su nivel socioeconómico se compromete automáticamente, casi automáticamente. El 22% del empleo se concentra en el sector agropecuario, cuya productividad es muy baja y los ingresos asociados a esos empleos o a esas ocupaciones son bajos. Solo el 45% de las viviendas tiene acceso a servicios básicos como agua y saneamiento, energía limpia y recogida de basura. Hay una alta tasa de mortalidad materna, se están muriendo muchas mujeres por cuestiones asociadas al parto, mucho más que en el resto del país.
y es una provincia con un alto grado de vulnerabilidad climática. Aquí golpean bastante los choques, los efectos climáticos. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean, que no es tan conocido esto en el país. En el ministerio, bueno, específicamente en el SIUBEN, creo que muchos de ustedes lo pueden conocer, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que es el que identifica a la población que puede recibir las ayudas monetarias del gobierno a través de Supérate, ¿no? Aliméntate, que es parte, SIUBEN es parte del ministerio, desarrolló esto, que se llama un índice de vulnerabilidad ante choques climáticos. Es un índice que trata de medir qué tan vulnerable es la provincia a los efectos de los choques, a las tormentas, a los huracanes, a las sequías, ¿no? Y lo que vemos es que para 2018 el 62% de los hogares a nivel nacional quedaron clasificados con un nivel de vulnerabilidad bajo. Pero el 25 mientras que el 21, entre el 25 y el 13% tienen altos niveles de vulnerabilidad. A nivel de la provincia estamos viendo, fíjense los colores, yo creo que lo más importante es prestar atención a estos colores. Mientras más claros son los colores, menos vulnerable es. Y mientras más oscuro, más vulnerable. Y lo que estamos viendo es que en el Ceibo la vulnerabilidad es muy alta. Solo la supera, creo que no hay ninguna provincia que supere al Ceibo. El Ceibo es la provincia climáticamente más vulnerable del país. Presten atención a esto. El Ceibo, fíjense acá, el índice es 0.6, mientras más alto el índice más vulnerable. 0.618 es el valor más alto de todas las provincias del país. Ahora, ¿por qué la provincia tiene condiciones socioeconómicas bajas? ¿Y por qué también es climáticamente vulnerable? Oye, creo que las dos cosas van juntas. Si hay mucha pobreza, hay vulnerabilidad. Porque la gente pobre suele vivir en infraestructura precaria y en zonas de alto riesgo. O sea, van las dos cosas juntas. Ese es el problema. Ahora, ¿cuáles son las causas de eso? Bueno, lo primero es que el Ceibo ha sido una economía agropecuaria, muy agropecuaria y poco diversificada. O sea, casi todos los huevos están puestos en la agricultura. Pero no en cualquier agricultura, sino en una agricultura, en una agropecuaria con baja tecnificación y con bajo nivel de productividad. El Ceibo posee el 6.2% de las tierras agropecuarias del país. 1.874.801 tareas, eso es mucho. Es la tercera provincia con mayor cantidad de tierra agrícola. O sea, tiene mucha tierra. Y mucha tierra aprovechable. Tiene 6.000 fincas, más de 6.000 unidades productivas, que eso es cerca del 2% del total. Y en las fincas son relativamente grandes. Eso es interesante. Son relativamente grandes. O sea, la cantidad de fincas con un número de tareas superior a 300 tareas es muy alta comparado con el resto del país. Tiene casi 3.300 productores y es la segunda provincia con mayor participación de mujeres productoras. Oigan esto, muy interesante. En el Ceibo las mujeres participan mucho más activamente de la agricultura de lo que participan en el resto del país. Solo en San Pedro hay un poco más como proporción de la población, como proporción del total de productores. Sin embargo, tiene un conjunto de características que hacen que la agricultura sea una agricultura de bajo nivel de productividad. Una buena parte de la producción primero se caracteriza por fincas para cría de animales y de doble propósito, agropecuario y agrícola. Es decir, no es una agricultura especializada, sino que es una agropecuaria de doble propósito, agrícola y pecuario. Sin embargo,
dentro de la agropecuaria es una economía bastante diversificada. No hay aguacates, mangos, cítricos, plátanos, cacao y caña de azúcar. Es decir, no solo se trata de ganadería y caña. Quizá la visión que hay tradicional del ceibo es que lo que tiene es caña en las partes bajas y en las partes más montañosas o de mayor nivel de altura, pecuaria, es decir, ganadería. No, es más diversificado que eso. Sabemos que tiene cítricos, mangos, cacao, plátanos, caña de azúcar. Es la provincia mayor productora de leche y cacao del este y una de las principales productoras de cacao del país. Y posee más de 318.000 tareas de tierra dedicadas al cultivo de la caña. Aquí hay cifras sobre el financiamiento agropecuario. Y yo creo que esto es un reflejo del bajo nivel de productividad de la agricultura. Fíjense estos datos. En 2022, estos son datos de préstamos formalizados por el Banco Agrícola. En 2022, el Banco Agrícola proveyó crédito por 34.741.8 millones de pesos en todo el país. Casi 35.000 millones de pesos. ¿Cuánto le tocó al ceibo? 641 millones. Monteplata, por decir una provincia cercana, más que cuatriplica el total. Monteplata recibió 2.762 millones. La provincia de Santo Domingo, con una cantidad de territorio urbanizado, recibió 2.300 millones y el ceibo 641 millones. Y no es que el Banco Agrícola discrimina al ceibo, es que la demanda de crédito es menor y las posibilidades de éxito de un crédito acá son menores que en muchas otras provincias del país, y eso hace que el flujo de crédito hacia la agropecuaria de la provincia sea menor. En 2022 esos 641 millones de pesos se otorgaron en 935 préstamos, pero cuando usted divide el total de lo prestado entre el total de préstamos, le da a 700.000 pesos por préstamo. Con 700.000 pesos, ¿qué usted hace? Cuando se está hablando de una producción de unas 200, 300, 400, 500 tareas. No hace nada, ¿no? Le da para comprar un carro viejo, una camioneta vieja, con 700.000 pesos, ¿no? Y además, la agricultura recibe un monto mucho menor que la pecuaria. ¿Ya? Bueno, yo creo que con esto lo dice claro. Ahora, estamos hablando de una agricultura, otra vez, una agropecuaria, si bien diversificada, esta provincia no tiene mucha concentración de su actividad productiva en unos pocos rubros, sino en muchos rubros, pero en general, aparte de la caña de azúcar y del cacao, se trata de cultivos de bajo nivel o cultivos o crianza de un bajo nivel de productividad. ¿Ya? Es decir, la actividad ganadera es una actividad de bajo nivel de productividad. ¿Cuántos litros de leche por vaca por día produce en promedio en la provincia? Desafortunadamente no pude traer esos datos, pero es un nivel bajo. ¿Cuánta de esa leche que produce la ganadería lechera en la provincia se encadena a la cadena de frío y se vende a un precio de 30 pesos o 31 pesos por litro, que eso es lo que compra las empresas procesadoras de leche? Probablemente la proporción sea muy baja. ¿Qué proporción de esa leche va a las queserías que compran la leche a 14, 15, 17, 18 pesos por litro? Probablemente muy alta. El resultado es que los ingresos por ganadería para los ganaderos es muy bajo, empezando porque la calidad de su producto es relativamente baja porque le falta tecnificación.
Y luego están los otros productos que, aparte del cacao y de la caña de azúcar, que son producidos en pequeñas fincas también con bajo nivel de tecnificación. En el sector industrial creo que lo que acontece es que no existe, o es muy, muy precario. Tenemos un subsector de minas y canteras, donde hay un ambiente favorable y también hay depósitos de oro y de metales que pudieran ser explotados, pero que en este momento no hay mucha explotación. En el Ceibo es la provincia con una de las menor presencia de empresas manufactureras locales. La minería y la manufactura son ambos sectores industriales. El sector industrial se compone por manufactura, que es una fábrica, minería y construcción. ¿Ya? Entonces, en la minería no hay casi minería, aunque hay potencial minero. En manufactura casi no hay empresas manufactureras locales. En zonas francas tampoco tenemos muchas zonas francas. Aquí creo que traje cifras del sector de zona franca. En el subsector de zona franca, el Ceibo apenas tiene un 1.3% de los parques y un 0.4% del total de empresas manufactureras. O sea que en general son producción muy, muy simple, muy, muy básica, ¿no? En las exportaciones de manufactura, en el 2021 esta provincia exportó en manufacturas 2.000 millones de dólares apenas. Perdón, el país exportó 2.000 millones de dólares y el Ceibo exportó apenas 13.000 dólares. O sea, una cifra pírrica. En cuanto al subsector construcción, la inversión del sector privado ascendió en 2022 a menos de 800 millones de pesos, con una participación apenas del 0.8%. Entonces estamos hablando de una agricultura en general de baja productividad y de una industria prácticamente inexistente. Y aquí hay algunas cifras del comercio. Como vemos en el Ceibo, que es esta columna que está acá, estamos hablando de que del total de establecimientos comerciales en el Ceibo, 44% es expendio de alimentos y bebidas, ¿no? Y luego el 30% es venta de artículos, o sea, muy concentrado en venta de alimentos y bebidas y ventas de algunos artículos. El resto de los sectores es bastante pequeño, o sea, no hay mucha diversificación en el comercio. Y esto es un cuadro que resume los indicadores productivos. Mientras, y lo que hace el cuadro es comparar las tres provincias con el resto del país. Las tres provincias de la región Yuma: el Ceibo, la Romana y la Altagracia. Mientras más rojo y mientras más oscuro, más atrás en el ordenamiento está la provincia con respecto al resto del país. Mientras más azul, yo soy liceísta, más adelante está la provincia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que miren al Ceibo. El Ceibo, ¿cómo está? Todo rojo, o muchos rojos. Y eso lo que significa es que en la mayor parte de esos indicadores, en agricultura y ganadería, en minería, en manufactura local, en zona franca, en construcción, en energía, en comercio, en finanzas, en transporte, en comunicaciones, en hoteles, bares y restaurantes, exceptuando en hoteles, bares y restaurantes, exceptuando en todos los otros, y exceptuando aquí arriba en uno de los indicadores de agricultura y ganadería, en todos está atrás. Pero debo decirles, señores, que esto está cambiando y va a cambiar. Yo quería traerle la realidad y chocarlos con la realidad. Por eso es que el Ceibo, como decía Yamel hace un rato, siempre se percibe como la provincia pobre, la provincia que está atrás, la provincia que no progresa. Eso es así, esa ha sido la percepción. Pero ahora eso está cambiando. Y tenemos que acelerar ese cambio. Pero no solo tenemos que acelerar ese cambio, sino también tenemos que lograr que ese cambio que se va a dar se dé con más potencia, por una parte, pero por otro lado, repito, que beneficie a la gente. Eso es absolutamente, no tiene sentido que generemos cambio, producción producción e inversión si eso no beneficia a la gente. Entonces, y aquí tenemos un último gráfico que habla de las brechas territoriales de desarrollo. Mientras más oscuro, mientras más rojo, más nos separa, más está separada la provincia del resto, de la media nacional.
Y efectivamente, ¿dónde están las provincias que están más atrás en la frontera? Elías Piña, Independencia, Bauruco, Barahona, Pedernales, Montecristi y El Ceibo. No, esto es lo que muestra, es bueno, qué tan separados estamos en promedio en indicadores económicos y sociales del resto del país. Sí, estamos separados en El Ceibo del resto del país. Fíjense cómo donde están los más azules es en el distrito, en Santiago, en Espaillat, es decir, la capital es Moca, en Monseñor Noel y en Sánchez Ramírez. Esas son, digamos, las provincias que están, y un poco Puerto Plata. Esas son las que están más adelante. Y las que están más atrás es las que le acabo de mencionar. Y lo que tenemos que convertir ese color rojo, o ese color rojo ladrillo, tenemos que movernos a que la provincia empiece a parecerse más a las otras provincias. Ahora, a pesar de eso, estas provincias, como dije al principio, no ha sido estática, sino que ha venido cambiando, la economía de la provincia ha venido cambiando. En el siglo XIX, ¿cuál era la actividad dominante? Las dos actividades dominantes en esta provincia. La ganadería, que viene del siglo XVII, XVIII, y la caña de azúcar, que empezó a finales del siglo XIX. O sea, desde el siglo XIX, las dos actividades dominantes, y probablemente las sigan siendo, son el azúcar y la ganadería. Y eso tiene un peso, genera una huella. Sin embargo, ya hace algunas par de décadas que ha venido cambiando y la economía se ha venido diversificando. Ustedes saben más que yo de esto, pero yo pensaría que han habido dos tipos de actividades que han contribuido a diversificar la economía de la provincia. Uno fue la emergencia de cultivos como el mango y el aguacate, que ya tienen una presencia importante en la provincia. Y el otro es especialmente el cacao. Pensaría que el inicio de la diversificación, ustedes díganme, quizás aquí tú me puedes decir, empezó con el cacao, pero no sé si a lo mejor fue por acá o se hizo en paralelo. Empezó con el cacao y continuó posteriormente con el mango y el aguacate. O sea que ahí empezó el camino de la diversificación y empezó la economía a moverse de 100 años de firme dominio del azúcar y de la ganadería. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el turismo empieza a emerger. El turismo de costa, el turismo de playa. O sea que al cacao primero y al mango y al aguacate después le está siguiendo el turismo. Y por eso ahí el cambio continúa y no tiene nada que ver con el gobierno. Sí. Lo que está imprimiendo una nueva dinámica ahora a la economía del Ceibo está haciendo el turismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que eso se consolide, pero que no se quede ahí. Y que trascienda al turismo de playa. Vamos a ver. Yo creo que este es el quinto tema que quería tratar con ustedes. ¿Cuáles son las bases que tenemos y los desafíos para que la economía de El Ceibo consolide su proceso de transformación? Quiero insistir que El Ceibo es la economía emergente en la región Yuma. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando usted la compara, o sea, ¿cuál es la economía más vieja de la región Yuma, de las tres provincias de la región Yuma? Es la romana. Esa es la economía vieja. Vieja en el sentido de que ha estado más consolidada, con un desarrollo industrial, con un central romana y con una ganadería y con una actividad urbana en el pueblo de la Romana, que la hace, repito, una economía bastante consolidada. ¿Cuál ha sido más recientemente la locomotora de la región? Obviamente la Altagracia,
con el polo turístico Bávaro Punta Cana. Pero el Ceibo está dando pasos para convertirse en una nueva economía pujante en la región. Está dejando de ser invisible y está atrayendo la mirada y las inversiones. Eso es lo que está pasando en este momento. La gente está viendo al Ceibo. Yo creo que sus condiciones naturales la hacen tremendamente atractiva. Y es por eso por lo que se está generando el cambio. Primero, su condición en el litoral costero. Un destino atractivo para inversionistas y para vacacionistas. Ahora, los desafíos, pero además tiene otras condiciones naturales que veremos más adelante. Los desafíos son aprovechar esas condiciones naturales para crear las condiciones materiales para la generación de riquezas y empleos y bienestar. ¿Cómo aprovechamos la riqueza natural que tiene esta provincia para convertirla, para crear las condiciones materiales concretas? Usted no hace solamente nada con parques nacionales, con playas solamente. Tiene que tener una infraestructura y una capacidad de producción que use esos recursos racionalmente y los proteja para sacarle beneficio. Y hay que hacerlo de una forma ordenada y ambientalmente sostenible. ¿Cuáles son las fortalezas y las oportunidades? Quiero mencionar 2, 4, 7 de ellas. Concentra una proporción importante de tierra destinadas a la actividad agropecuaria. Las tierras por finca, el tamaño de la finca es relativamente grande. Tiene condiciones agroecológicas excelentes. Señor, es una provincia que tiene unas condiciones agroecológicas tremendas, tremendas. Es decir, aquí llueve y la tierra es fértil. Usted tiene esas dos cosas y usted tiene para hacer una agricultura mucho más productiva que la que tenemos ahora. Lo que pasa es que la tierra y la lluvia no son suficientes. Se requiere mucho más que eso, pero no es lo mismo que estar en Pedernales, donde no hay lluvia ni hay tierra fértil. Por ejemplo, ¿no? O sea, las condiciones de base de Pedernales para el desarrollo son mucho más precarias que las del Ceibo. Además, el Ceibo está a 1 hora y media de la capital, del mercado más grande del país. Pedernales está a 4 horas y media de ese mercado. Entonces, esta provincia tiene condiciones naturales de cercanía al mercado más grande y condiciones, repito, naturales mucho más ventajosas que la mayoría de las provincias del país. Tiene un bajo nivel de estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? Es la relación entre la producción de agua y la demanda de agua. En esta provincia, en términos de la disponibilidad del recurso hídrico, no tiene problemas, o no tiene problemas graves. No la tenemos en la casa, no la tenemos abriendo la llave, eso es otro problema. Pero la naturaleza nos la provee y nos está proveyendo más agua de la que estamos demandando en esta provincia. O sea, no tenemos ese problema. Presenta un ambiente geológico favorable para yacimientos de oros y metales básicos. No digo que están ahí ya listos y disponibles, pero todo indica que tiene posibilidades de una actividad minera aprovechable. Ojo, cualquier actividad minera tenemos que manejarla con mucho cuidado por el impacto ambiental que puede tener. Pero si lo hacemos bien, con todo el rigor necesario, podemos sacarle provecho. Tiene un litoral costero aprovechable para el turismo de playa, ya es muy conocido por todo el mundo. Miches yendo a la delantera en ese sentido, ¿no? Y posee un alto potencial para el desarrollo del turismo de montaña y el senderismo. El desarrollo del turismo comunitario ayudaría a generar empleo sostenible en las zonas rurales. Es decir, usted tiene unas condiciones naturales para el turismo de montaña, el turismo ecológico, el senderismo,
Y eso te genera, junto con la agricultura, ojalá una agricultura más orgánica, ojalá una agricultura más sostenible, un espacio para el empleo en las zonas de montaña. Pero también tiene playas y puede generar actividad significativa en las zonas de playa. Pero además tienes el llano donde hay caña de azúcar también. Entonces tienes todo, repito, tienes todas las condiciones. Tienes costa, tienes montaña y tienes llano. Y en todas partes tienes suficiente agua. Y está cerca del mercado más grande del país. Claro, tenemos debilidades importantes que tenemos que superar para aprovechar ese potencial. Hay una baja tecnificación y una baja inversión en la cadena de valor de los cultivos estratégicos en la provincia. Es decir, tenemos el mango pero no lo procesamos, tenemos el aguacate pero no lo procesamos, cultivamos aguacate pero lo compra un intermediario que le paga un precio bajo al productor de aguacate, a menos que sea uno grande. También tenemos el cultivo de cacao que puede estar sufriendo de las mismas condiciones de comercialización. No hay empresas agroexportadoras. Muchas de ellas lo que venden es el producto. Cuando se exporta el producto se vende a intermediarios. La provincia, a pesar de que tiene suficiente agua en términos generales, sufre de periodos de sequía importantes. O sea, el hecho de que yo diga que el estrés hídrico es bajo no significa que todo el tiempo hay agua, ¿no? Puede haber momentos en que haya mucha agua, demasiado, y periodos en los cuales hay sequía, parte también del contexto de cambio climático que estamos viviendo, es decir, de exacerbación de esos extremos, de extremas grandes lluvias, y luego le siguen periodos de sequía. Algo muy importante, tenemos una red vial muy débil, que dificulta el transporte oportuno y eficiente de productos. Hay una baja participación agroindustrial, no procesamos los productos, los que dije un poco arriba, ¿no? Hay una baja presencia de empresas manufactureras, no hay actividad manufacturera, por lo tanto hay una poca diversificación económica y una casi nula participación de las exportaciones de manufactura en la provincia. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para transformar y modernizar productivamente al Ceibo? Yo lo concentraría en estos tres desafíos, grandes desafíos. Primero, hay que mantener y acelerar el impulso de inversiones turísticas para aprovechar el litoral costero. Esa es la locomotora, ese es el que va adelante. Y hay que acelerarlo, apoyarlo, empujarlo, ¿no? Pero con condiciones. No es que vengan todos los hoteles que quieran y se instalen. No queremos repetir los errores de Punta Cana Bávaro. No queremos repetirlos. Ya aprendimos de esa lección. Estamos tratando de aprenderla para el desarrollo de Pedernales. Bueno, para el desarrollo de Miches también tenemos que aprender de esas lecciones. ¿Y cuáles son esas lecciones? Que tenemos que acelerar e impulsar las inversiones turísticas, cuidando la sostenibilidad ambiental. Y hay que prestarle particular atención al tema de agua. El aprovechamiento del agua, pero también el tratamiento de aguas servidas. Y por eso el gobierno puso adelante el tema del acueducto en Miches, el tema de agua en Miches. Es un tema central. Tiene que haber agua para que haya actividad turística, pero al mismo tiempo las aguas que se usan tienen que ser tratadas, porque el resultado de no tratarlas es contaminar la propia fuente de agua que tú estás usando. El caso extremo que se cita mucho es que usted tiene un pozo acá, donde usted saca agua, y a 30, 40 metros tiene un pozo séptico, donde usted deposita el agua servida. Entonces usted, a pocos metros de distancia, está tomando agua de donde precisamente usted está descargando las aguas servidas. Probablemente está reusando las aguas servidas sin tratarlas, sin ser tratadas. Sí, eso es un problema. Hay que tratar las aguas servidas para que el destino turístico y la calidad de vida de la gente sea alta. Porque si no, al final va a estar matando. Tú dices, miren lo que está pasando en Bávaro Punta Cana, el fenómeno de la intrusión salina. Usted saca agua del pozo, pero está muy cerca de la costa, vacía los acuíferos subterráneos, ¿y qué pasa? Entra el agua de mar y se saliniza la fuente donde usted está sacando.
Entonces tiene que meter dinero para desalinizar el agua que usted está sacando. Y además compromete a todo el resto de los que están usando esa agua. Por ejemplo, los productores agrícolas, que también están sacando agua del mismo acuífero subterráneo que se está salinizando. Entonces tenemos un grave problema. Entonces, para acelerar, tenemos que acelerar y mantener el impulso de las inversiones turísticas, cuidando la cuestión ambiental con especial atención al agua. Segundo, tenemos que hacerlo con ordenamiento territorial. No vayamos a crear otro Verón en Miches. No podernos darnos el lujo de crear otro Verón en Miches. Tenemos que evitarlo. Cuando digo otro Verón, significa otro asentamiento desordenado, sin planificación, sin servicio, donde la gente se va a vivir porque ahí había empleo y se montó una casita a donde fuera en cualquier condición. El resultado es que tenemos un gran asentamiento humano en unas condiciones realmente muy precarias. No podemos hacerlo, tenemos que ordenar el territorio, tenemos que planificar, tenemos que hacer las cosas bien. Y tercero, tenemos que enfrentar el tema de la agricultura. No es turismo, es un desarrollo integrado, es un desarrollo balanceado. Tenemos que apostar a la modernización agrícola. No podemos seguir cultivando plátanos como lo hacíamos hace 50 años. Tenemos que movernos hacia la tecnificación. ¿Ya? Obviamente hay una responsabilidad del Estado muy grande, una responsabilidad que el Estado no ha cumplido. No ha cumplido lo suficiente, los esfuerzos han sido todavía tímidos. Tenemos que movernos más fuertes en esa dirección. Pero no solo se trata de modernizar la agricultura para que produzcamos más por tarea, o más a menor costo y con productos de más calidad. Se trata también de procesarlos, de agregarle valor. No solo se trata de producir leche de más calidad y producir más leche por vaca. Es lograr que esa leche se procese. Vaya a la cadena de frío, vaya al centro de acopio con un tanque de refrigeración y de ahí entra a la cadena de frío para las pasteurizadoras, por ejemplo. Se trata de que la carne sea producida y procesada en territorio del Ceibo o en territorio de la región. Necesitamos movernos del matadero en cualquier esquina, en cualquier lado, en cualquier rincón, a una actividad de producción de productos cárnicos mucho más sofisticada. Y eso creo que es perfecta, se puede hacer perfectamente. Es decir, una ganadería de leche y carne, pero además procesamiento también de los productos agrícolas. Si nos concentramos en estos 3 puntos y hacemos las cosas como debemos hacerlas, cada uno con sus responsabilidades, pudiéramos estarnos moviendo en la dirección deseada, donde sigamos potenciando el desarrollo del turismo de playa, del litoral costero en la provincia, especialmente en Miches, donde podamos también impulsar el turismo ecológico, donde la participación comunitaria puede ser muy interesante. Tenemos, por ejemplo, la experiencia, no sé si conocen, de los, ¿cómo se llama? Del salto de los 27 charcos de Damajaguas. Y yo he estado ahí, y hasta el nombre se me confunde. Pero ahí está involucrada la comunidad. Ahí la alcaldía, la junta distrital organiza a la gente y dan los tours, los muchachos dan los tours. Los muchachos son de la comunidad y genera un empleo continuo, y genera ingresos continuos. Bueno, aprendamos un poco de eso y vayamos hasta más lejos que eso. Organicemos a las comunidades, organicémonos y creemos equipos que den los tours, que caminemos por los senderos de montaña, que vayamos a los acuíferos, y eso genera recursos, ¿no? Eso es lo que requiere una intervención de capacitación en cómo tratar a un turista, cómo manejarlo, un poco de capacitación en seguridad, con chalecos, con salvavidas, con identificadores, tener un sendero que esté marcado y más o menos limpio, bien cortado. Eso no cuesta mucho y genera dinero, ¿ya? Bueno, y luego está obviamente este tema de modernización agrícola y agroprocesamiento, donde la alianza público-privada, es decir, el trabajo del gobierno con los agricultores y del gobierno con los ganaderos, puede resultar
un aumento del valor agregado y de captura de valor en la cadena láctea y cárnica. Entonces, no. Ahora, ¿cuáles son las acciones necesarias para lograr eso? ¿Qué tenemos que hacer? Yo diría que 5 cosas. Y esta es la última filmina ya. En donde, entre paréntesis, indico quién es responsable. Lo primero es que hay que continuar creando las condiciones de infraestructura para atraer inversiones turísticas en el litoral costero, en Miches o en otras partes. Ya el gobierno empezó a dar los primeros pasos y por eso está habiendo inversiones en Miches. Sí, hay que, repito, crear más condiciones. El tema del acceso vial, el tema de agua, el tema de fortalecer el tema de la cuestión de energía, seguridad, todo eso va a traer más inversiones turísticas en la zona norte de la provincia, en la zona costera, primero. Y esa es una responsabilidad del gobierno y de nadie más. Nadie más puede hacer eso que no sea el gobierno. Segundo, hay que avanzar en el proceso de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es clave, es una palabra que está muy de moda y a veces no sabemos muy bien qué significa. Significa al final que el ayuntamiento tenga, o la junta distrital, no, el ayuntamiento, tenga la capacidad de decir qué es lo urbano, qué es lo urbanizable, y a partir de lo urbanizable puede otorgar permisos, y qué es lo no urbanizable y diga que no. Eso es, al final. Eso no es cualquier negocio, eso no es una cosa simple, pero tenemos que estar en la capacidad de hacer eso. Ya, estamos haciendo ordenamiento territorial en 15, el Ministerio de Economía está apoyando a 15 municipios del país para hacer ordenamiento territorial, para hacer sus planes. Incluye Miches y El Ceibo, e incluye Verón, Punta Cana, incluye Manzanillo, o sea, Pepillo Salcedo, San Cristóbal. ¿Vieron la tragedia? Hubo que empezar a trabajar San Cristóbal para que no vuelva a suceder una tragedia, porque eso fue falta de ordenamiento territorial, donde había una industria donde no tenía que haberla y causó una tragedia. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer que este proceso de cambio que está viviendo la provincia no se haga en medio del desorden y en medio del caos territorial, sino que sea con orden. Y para eso los ayuntamientos tienen que tener la capacidad de hacerlo. Y el ministerio, la capacidad técnica, y el Ministerio de Economía está para ayudar en eso. Tercero, hay que mejorar sustancialmente la conectividad vial, intraprovincial e interprovincial. Y eso es también responsabilidad del gobierno. Tenemos que meter dinero en infraestructura vial aquí, para mejorar los caminos vecinales, para mejorar las carreteras, los caminos intraprovinciales. No hay mucho dinero, lo sabemos. Pero de lo poco que hay, algo hay que sacar. Y hay que presionar y hay que actuar colectivamente en esa dirección. Presionamos para este año. Si no hay para este año, presionamos para el otro. Y que nos pongan en fila hasta que logremos lo que queremos. O sea, en un contexto, repito, de restricciones. Pero hacerlo. No esperemos que no vaya a llover desde la capital. No esperemos eso, señores. No nos va a llover desde la capital. No, el manjar hay que actuar. Y nosotros queremos ayudar en esa dirección. ¿Ok? Y yo sé que el gobierno lo entiende. Y esa conectividad vial intraprovincial e intrarregional permitirá aprovechar el potencial agrícola y agroindustrial. No hay manera en que podamos mejorar la agricultura y lograr crear agroindustria en esta región si no es con mejores carreteras, porque las carreteras son fundamentales para conectar a los mercados. O sea, ¿a dónde va a vender la leche que se produce en El Ceibo? Es en los mercados grandes. Y para vender en los mercados grandes tiene que tener carreteras y mejor conectividad. Los productores tienen que ser capaces de mover sus bidones de leche hasta el centro de acopio. Y en el centro de acopio ahí hacerle las pruebas. Ustedes saben lo que hacen los ganaderos en el centro de acopio. Bueno, pero para eso necesitan caminos dignos. Si no, si el camino está muy difícil, al final la leche se va a estropear, te lo va a vender va a vender los bidones al quesero
de al lado, al vecino, y lo va a vender a 15 pesos y no a 30 como pudiera venderlo. Y eso significa pobreza. Entonces tenemos que movernos en esa dirección. Y tenemos que fortalecer la conectividad vial para aprovechar el potencial turístico y articular los turismos, como digo, el turismo de montaña, el turismo de sendero, el turismo ecológico con el turismo de playa. Y eso requiere vías. Es una responsabilidad, repito, del gobierno central. Cuarto, hay que articular esfuerzos para crear cadenas agroindustriales. Y es una responsabilidad del sector privado. Ya no es una responsabilidad del gobierno. El gobierno puede ayudar a coordinar. Pero quien hace la inversión en un matadero industrial, quien hace la inversión en una planta procesadora de leche no es el gobierno, o no debe ser el gobierno. El gobierno puede poner algo, puede ayudar, pero al final es una actividad privada, individual o colectiva, puede ser de cooperativa, como sucede en la línea noroeste, que hicieron una cooperativa, el gobierno ayudó y montaron una planta procesadora exitosa en Santiago Rodríguez. Bueno, aquí hay que hacer lo mismo, pero no solo para leche, sino también un matadero industrial. Pero para eso hay que organizarse, porque usted monta la planta de lácteos, pero tiene que organizar a los productores para que suministren la leche continuamente, tiene que tener un suministro continuo para que la actividad sea viable, si no, la planta quiebra. Pasa lo mismo con el matadero. Quien invierte en el matadero tiene que tener asegurado un flujo de carne, un flujo de insumo, de ganado, de carne. Y luego conectar al mercado, matar, hacerlo bien y enviar los mercados a través de una infraestructura vial buena, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad del sector privado, pero probablemente pueda necesitar ayuda del gobierno. Creo que, y eso surgió en los diálogos del desarrollo. Eso no es una idea mía, yo no vine a criticar la capital con esa idea. Esa idea la plantearon ustedes en los diálogos provinciales y en el diálogo regional. Necesitamos un matadero industrial regional, no tiene por qué estar necesariamente en el Ceibo, puede ser también en la Altagracia, pero tiene que estar más o menos cerca de donde estén los ganaderos de uno u otro lado, que permita que fluya el ganado. Un matadero industrial y una cadena regional de valor de producción y procesamiento de carne. Ese es un proyecto estructurante, le llamamos un proyecto estructurante, porque articula la región. Un matadero lo que hace es, un industrial de capacidad, lo que hace es unir a las dos provincias, a las tres provincias con actividad ganadera de la región, que son las tres. Y la Altagracia, me refiero a Altagracia, la Romana y el Ceibo. Pero también pudiera servir bien a Atomayor. Y si tuviera en el Ceibo, tendría más ese potencial por el tema de las distancias. Bueno, ahí. Y luego un centro de procesamiento de lácteos y una cadena regional de lo mismo con el tema de lácteos. Y por último, pero no menos importante, como dice la frase, hay una frase que decimos, no hay mejor política económica, no hay mejor política social que una buena política económica. Y no hay mejor política económica que una buena política social. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay forma de que la economía se desarrolle y cree empleos de calidad, la gente tenga empleos si no hay una política social fuerte, que dé salud, que dé educación y que construya las habilidades y que contribuya a construir las capacidades humanas para hacer que la economía funcione de manera dinámica. Y al mismo tiempo, no hay forma de que la gente tenga salud, educación y otros servicios y seguridad si la economía no genera empleos de calidad y no genera ingresos. Entonces, política económica y política social son las dos caras de una misma moneda. Para potenciar el desarrollo del Ceibo, no solo necesitamos proyectos económicos como estos, sino que necesitamos mejor educación, necesitamos mejor salud, seguridad pública, energía y agua potable y saneamiento. El turismo no se puede desarrollar sin sistemas de agua potable y saneamiento. Y tampoco es cierto que usted va a tener unos proyectos, no debe ser que usted tenga proyectos turísticos bien abastecidos de agua potable y saneamiento y tenga la comunidad sin una gota de agua y bañándose en jarrito. No, así no es la cosa, así no es el negocio. La energía es fundamental. También sabemos que hay problemas de energía, de calidad del servicio en el territorio. Seguridad pública. No vamos a poder desarrollar las cadenas agroindustriales y la actividad ganadera, lechera o de carne
si no tenemos seguridad pública. Tampoco el turismo, obviamente, ¿no? No podemos desarrollar la agroindustria si no tenemos gente entrenada y capaz con educación. No podemos modernizar la agricultura si no tenemos más educación, porque es la gente la que cultiva, es la gente que sabe que al final termina trabajando la tierra y sabiendo o no sabiendo cómo se maneja el cultivo y haciendo que el cultivo sea más productivo o menos productivo en base a conocimiento, en base a información. Así que necesitamos una expansión significativa de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, y eso es una responsabilidad también del gobierno central. Así que hay responsabilidades compartidas en todo esto, que son, y si trabajamos juntos en esta dirección, podemos hacer que la atracción que ya ganó, que ya está ganando la provincia, sea más fuerte y termine beneficiando a la gente, pero también protegiendo el medio ambiente. Ahí lo dejo. Muchas gracias.